Vamos a hablar un poco del diagnóstico nutrimental en las plantas. La materia que estamos llevando se llama nutrición vegetal. Yo soy su maestro Pedro Alberto Rojas Rojas. Iniciamos hablando de algunas deficiencias marcadas como una guía visual, ¿no? En este documento vamos a hablar o vamos a entender algunos tips para ver cómo vamos a entrarle a esos síntomas, ¿no? Que se ven, cómo se observan, que afectan el rendimiento. Entonces, esto es un manejo integrado que tenemos que tomar en cuenta cuando observamos en las plantas una deficiencia, tener claro que eso implica un manejo correctivo de la solución nutritiva y estar dándole continuo análisis a la planta para estar haciendo diagnóstico y hacer un balance apropiado, ¿no? En ese sentido, también entender que hay algunos antagonismos, algunos sinergismos entre los elementos y estos provocan que la planta tenga más de un elemento o que un elemento bloquea al otro. Entonces, cuando hacemos una nutrición balanceada, entendemos que todos los elementos están bien alineados entre ellos. Por eso la importancia de conocer el balanceo que hicimos de la nutrición vegetal entre cationes y aniones. En este sentido, este plano, este mapa nos está mostrando cómo es la estimulación que se da de algunos elementos con otros. Si se dan cuenta, la línea azul implica que A suprime a B. Entonces, el que más causa problemas en una solución nutritiva es el calcio. Pueden ver ustedes cómo calcio suprime a manganeso, al potasio, al hierro, al boro, a zinc y a magnesio. Entonces, básicamente el calcio es de los más delicados porque suprime el resto de los elementos y tiene problemas entre otros elementos. Entonces, dice, y hay una supresión mutua entre fosfatos y calcio, miren. O sea, tanto calcio suprime a fósforo como el fósforo a calcio. Por eso es importante que entendamos también que el magnesio suprime a potasio, o sea, compiten entre ellos. Otro evento que hay es zinc con manganeso y hierro con fósforo. Esos son los que entre ellos se suprimen, pero los que se estimulan es el fósforo con el magnesio, el nitrógeno, aquí en este caso, el nitrógeno con el magnesio, nitrógeno con el molibdeno. En ese sentido, nada más son tips para entender, ver cómo calcio es uno de los elementos clave que tenemos que tener mucho cuidado con él. El cobre, por su parte, eh, es suprimido por fósforo, por nitrógeno y por molibdeno, miren. Entonces el cobre también se presenta muy frecuentemente la deficiencia, lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos síntomas visuales de deficiencias nutrimentales se muestran como características de cada elemento que no se absorbe de manera completa en la planta. Entonces, es importante una solución nutritiva balanceada, entendiendo estos elementos, ¿no? Iniciamos con el nitrógeno, que es el principal constituyente de los aminoácidos, amidas, proteínas, ácidos nucleóticos, ácidos nucleicos, nucleótidos, que es ya la combinación, coenzimas, hexoaminas, etcétera, ¿no? Es muy importante el nitrógeno para la producción de clorofila. Su movilidad en la planta es muy alta y la deficiencia se presenta como una reducción del crecimiento, hojas amarillas, pequeñas, una altura reducida, raíz al, a, empieza a haber unas raíces laterales, una desproporción del desarrollo del punto de crecimiento y una asimilación reducida de carbono, ¿no? Esos son los efectos fisiológicos de la deficiencia de nitrógeno.
Y los síntomas es un color verde en, en el tallo, en la hoja, donde el tallo principal se observa verde, y clorosis en las hojas, ¿no? Debido precisamente a esa movilización hacia las hojas más jóvenes, como van a ver en esta imagen. Estas son hojas viejas de plantas de café que muestran esa clorosis muy marcada, ¿no? Entonces, ese nitrógeno se movió a hojas más jóvenes, que pueden ustedes ver cómo esas hojas jóvenes sí mantienen un color verde más intenso. Entonces, cuando tenemos esa clorosis en las hojas viejas, es el nitrógeno que se movilizó hacia las hojas jóvenes. Como es muy móvil, se puede ir, ¿no? En esta imagen número 2 vemos en unas hojas de caña cómo se queda esta planta más pequeña debido a la deficiencia de nitrógeno, ¿no? Entonces es una clorosis general de la planta. En esta hoja de tomate es una hoja vieja y muestra una avanzada clorosis, todos los foliolos amarillos debido al nitrógeno. Y en estas plantas de calabaza se observa muy bien la clorosis en las hojas más viejas nada más, ¿no? Y cómo las hojas nuevas se mantienen verdes, ¿no? Un buen color verde. Esa es la deficiencia de nitrógeno. En el caso del fósforo, por su parte, podemos ver claramente que eh, pues es el segundo elemento más importante en absorción de nutrientes. Este forma componentes de los azúcares como son este, los azúcares que necesita la planta para su desarrollo, se complementan por el fosfato y el azúcar es el elemento que más construye tejido vegetal de fácil disponibilidad para la planta. Entonces también es constituyente de los ácidos nucleicos, ya ve que hay un grupo fosfato en el ácido nucleico, los nucleótidos, coenzimas, fosfolípidos, en todas las membranas de las células está presente, ácidos fíticos, etcétera, ¿no? Y tiene una función clave en la reacción de energía de la planta, que es el adenosin trifosfato. Entonces, fósforo es muy importante para la planta. Sin embargo, este no es tan móvil que el nitrógeno, pero sí presenta una movilidad buena en la planta. Fisiológicamente, la deficiencia son plantas achaparradas, tallos delgados, hojas viejas con necrosis y un menor crecimiento. Los síntomas es un color negro oscuro y o puede haber algunas manchas púrpuras en las hojas viejas, ¿no? También hojas deformes y puntos necróticos en la hoja. Vamos a ver aquí en esta hoja de caña que las hojas están mostrando una coloración púrpura, pero solamente en las hojas viejas. En las hojas nuevas se alcanza a ver un color todavía verde, pero en las viejas un color púrpura. En las hojas de cítricos se alcanza a ver esa clorosis combinado con un color púrpura en el centro, pero solo en las hojas más viejas. Esta es una planta de tomate en donde los foliolos se observa la clorosis y el color púrpura por ahí marcando la deficiencia de fósforo. Y un típico caso de maíz, en las hojas más maduras, estas líneas longitudinales de coloraciones púrpuras. El siguiente elemento de importancia es el potasio, que tiene una función como cofactor de más de 40 enzimas. Es el principal catión de carga positiva que se ocupa para la turgencia celular, para el balance hídrico y mantener la electroneutralidad de las células, para mantener unas células turgentes. Por eso es que es importante o es clave en el movimiento de azúcar y es en el movimiento de tejidos hacia el movimiento de nutrientes hacia los distintos tejidos por medio de que se abre o cierra el estoma gracias al potasio para que pueda entrar carbono exterior y pueda haber un buen trabajo en la célula, ¿no? Eso es lo que provoca
que haya una producción de nutrientes. Así pues, el potasio tiene una alta movilidad en la planta y su deficiencia fisiológica son que las hojas pueden aparecer deshidratadas y, y arrugadas. Los tallos son delgados, con entrenudos cortos y muy susceptible al ataque de patógenos e insectos. Por la causa de la deficiencia le llega el ataque, ¿no? Se observa a la vista una clorosis y necrosis que empieza de las hojas, de los márgenes de las hojas hacia el interior del foliolo. Generalmente en las hojas más viejas de la planta es esta clorosis. Aquí podemos ver una planta de café, las hojas iniciando una clorosis perimetral en la hoja y un amarillamiento, ¿no? En estas hojas de caña se puede ver cómo la clorosis se manifiesta, pero está acompañada de una necrosis perimetral de la hoja, ¿no? En la punta y aparte en los perímetros de la hoja, en los márgenes de la hoja. Esta es una hoja madura de tomate mostrando la necrosis muy marcada en todo el perímetro de la hoja y algunos puntos en el centro. Entonces, cuando esa clorosis está acompañada de necrosis, sin duda es una deficiencia de potasio en ese sentido. Aquí es una hoja de banano que se muestra esa clorosis en los márgenes de la hoja y se ve muy claramente ese cambio o esa variación donde termina la clorosis y empieza la parte de tejido muerto o necrótico, ¿no? Que es la parte seca de la hoja perimetral. Esta es una hoja de papa que muestra esa necrosis marginal muy marcada, es decir, toda la necrosis lateral de la hoja, debido precisamente a una severa deficiencia de potasio, que aquí ya entraron otros patógenos a atacar, ¿no? Ya como se bajó la defensa de la hoja, entran otros patógenos, hongos saprófitos, que entran a nutrirse de la hoja. En el caso de calcio, este es el constituyente de la lámina media de las paredes celulares, es el que le da turgencia a la planta, se requiere como cofactor en algunas enzimas que están envueltas en la hidrólisis de ATP y fosfolípidos. Es así como el calcio es fundamental para la resistencia de la planta y actúa como un segundo mensajero en el metabolismo, ¿no? La regulación metabólica. Entonces, calcio es el que se encarga de anunciar cuando hay la entrada de un patógeno, por ejemplo, ¿no? Su movilidad en la planta es muy inmóvil, o sea, no se mueve en la planta. Su deficiencia fisiológica son pequeñas hojas, sobre todo las nuevas, arrugadas y o necróticas, algunas pequeñas desarrollos en las raíces, o sea, o crecimientos laterales. Sus síntomas son necrosis en los tejidos nuevos y en los órganos de crecimiento, en los frutos donde están las partes terminales de los meristemos, donde se está llevando a cabo la división celular. Podemos ver aquí en hojas nuevas de café cómo se muestra esa necrosis y clorosis marginal de la hoja. Entonces, cuando no tenemos en la clorosis adentro de la hoja manchas, es debido a calcio. Cuando tenemos manchas es potasio. También en esta hoja de banano se puede observar cómo no se alcanza a desenvolver la hoja precisamente por la deficiencia de calcio. No le da la fortaleza o el vigor para poder desenvolver la hoja. Aquí en estas hojas nuevas de tomate se observan esas plantas con pequeños desarrollos de tejido en las hojas, ¿no? Mucho tejido vegetativo. Esto es como un resultado de una deficiencia de calcio. Hojas débiles con crecimientos raros ahí, de crecimientos raros. Y el típico deficiencia de calcio es en los frutos de tomate, es el más común. Se muestra esta pudrición apical en el fruto que se llama blossom end rot. También hay un problema de floración
aborto de la floración. En el caso del magnesio, que es el otro ya un segundo elemento, se denominan elementos secundarios, no por la cantidad el tamaño de la molécula, sino por la cantidad que absorbe la planta. El magnesio tiene una función de cofactor en muchas enzimas. Este está involucrado en la transferencia de fosfatos y aminoácidos y es el componente central de la molécula de clorofila, ¿no? El magnesio es el que le da el color verde a la planta. Su movilidad es moderadamente móvil en la planta, se puede mover un poco. Su deficiencia, esto quiere decir que lo vamos a ver más marcado su movilidad en el dosel intermedio de la planta. Su deficiencia fisiológica son clorosis intervenales que pueden convertirse en una prematura pérdida de frutos. Los síntomas son esta clorosis intervenal generalmente en hojas maduras. Aquí se observa una hoja de banano que está la clorosis intervenal desde los márgenes hacia el centro de la planta, entonces puede volverse incluso pueden aparecer algunos puntos de pudrición. Estas son hojas nuevas en la imagen 19 de café que muestran una clorosis intervenal donde el centro de la hoja se mantiene verde, ¿no? Acá en una página, en la número 20, es la imagen de hojas jóvenes de caña mostrando algunos puntos cafés con un halo clorótico. Acá los puntos se ven un perímetro amarillo, que esta es una deficiencia muy marcada de magnesio en las hojas jóvenes de caña. Y en la imagen 21, hojas de cítricos que muestran esa clorosis intervenal, pero que forman una V invertida en ese sentido, ¿no? Aquí se puede ver la V, como esa clorosis es en el perímetro de la hoja y hace la forma en el centro de color verde todavía, en el caso de cítricos. En el caso de tomate, se puede observar como en esta hoja nueva de tomate, la deficiencia de magnesio son esa clorosis intervenal, esta coloración amarilla entre las hojas, que hace que la planta pues siga verde, ¿no? El siguiente elemento en este orden de ideas es el azufre. Segundo elemento secundario. La función principal es componente de algunos aminoácidos como cisteína, metionina y algunas proteínas, constituyente del ácido lipoico, la coenzima A, la tiamina, el pirofosfato, el, gluta, el glutatión, la biotina, el adenosin 5-fosfosulfato y el 3-fosfoadenosin, que son precursores de muchos nutrientes que ocupa la planta, precursores de la respiración, precursores del desarrollo vegetativo de la planta. Entonces, básicamente no componen un tejido, pero son precursores de funciones primordiales de la planta. La variabilidad, el azufre es variablemente móvil en la planta. Su deficiencia fisiológica son hojas cloróticas muy parecidas al nitrógeno en cuanto a deficiencia, una necrosis o pudrición de la hoja rara, pero las plantas siguen de todos modos con una coloración verde en el tallo principal. Los síntomas en algunas especies, esta clorosis empieza en la hoja, en la hoja, en el perímetro de la hoja y tiende a irse hacia el centro de la hoja, mientras que las venas permanecen verdes. En otras especies la clorosis es pareja. Aquí podemos ver en el maíz. Estas hojas nuevas de maíz muestran una coloración amarilla de toda la planta. La diferencia es que solamente es en las hojas nuevas, por lo que la diferenciamos de nitrógeno que es uniforme, ¿no? Solamente en las hojas nuevas cuando es azufre. En estas hojas nuevas, también de café, de hojas de café, se muestra una clorosis general solamente en la hoja nueva. En estas hojas de caña
Se puede observar aquí cómo está la clorosis, pero el tallo central, la vena central verde, incluso puede haber algunos perímetros cafés en la hoja, ¿no? A diferencia de una hoja sana. Y en hojas de tomate es muy característico ese azufre como una amarillez muy generalizado de la hoja, pero ven que los tallos permanecen un verde ligero, no tan marcado. Entonces la clorosis se diferencia de nitrógeno, que los tallos permanecen un poco verdes, un verde limón en los tallos. En el caso del hierro, el hierro es constituyente de los citocromos y algunas proteínas que se integran en la reacción de la fotosíntesis. También el hierro funciona en la fijación de nitrógeno atmosférico y la respiración de la planta, y es necesario para la síntesis de clorofila y lignina. La movilidad en la planta es inmóvil, el hierro no es móvil, no se puede movilizar de una hoja vieja a una nueva, por lo que la eficiencia la vamos a encontrar en hojas que están en la parte más de crecimiento, ¿no? Entonces, puede ser en la deficiencia fisiológica, que son hojas que se acaban de convertir o desarrollar cloróticas, entonces produce una baja producción de carbono en la planta, y el síntoma es esa clorosis intervenal, pero solamente en las hojas que se acaban de desarrollar. Por eso la sintomatología lo vamos a ver en las hojas nuevas. Aquí se ven las hojas nuevas de café que muestran esa clorosis intervenal, pero de toda la hoja y el tallo muy verde. Aquí se puede ver en una hoja nueva de cítricos, una clorosis solamente en las hojas nuevas y tallos muy verdes. Aquí en este cultivo de caña, que es apenas en desarrollo, una planta detenida en su crecimiento y una clorosis en las hojas nuevas nada más. Y aquí en banano, por ejemplo, se puede observar esa clorosis longitudinal alternado con unos cloróticos verdes. Esto es más marcado en el margen de la hoja. Zinc es otro microelemento muy importante cuya función es constituyente del alcohol deshidrogenasa, glutámico deshidrogenasa, anhídrido carbónico, etcétera. Son algunos constituyentes de desarrollo de proteínas, y también es muy útil en las especies reactivas de oxígeno, que son las que causan la detoxificación de la planta. Entonces el zinc sirve como un regenerativo de las células de la planta y es muy necesario para la biosíntesis de auxinas, que son las que hacen el desarrollo vigoroso de las células. Entonces la movilidad es moderadamente móvil, el zinc. Su deficiencia es como una hoja mal formada, o que se hace una especie de hoja de arrosetamiento de la hoja, se le llama, que se empieza a hacer como chinita. Se debe principalmente también eh, tallos o entrenudos cortos, y a veces aborta meristemos, ¿no? Cuando la deficiencia es muy severa. Los síntomas son esta clorosis intervenal de los tallos verdes, una coloración entre el tallo central y las venas secundarias muy marcadas. Aquí vamos a ver esa deficiencia de zinc en hojas de cítricos nuevas, cómo está muy verde el tallo intervenal, y esa clorosis seccional entre las hojas. Aquí están unas cañas de azúcar. La deficiencia de zinc es muy típico, intervenal, esta clorosis muy marcada con las líneas muy verdes, ¿no? Asimismo en el maíz se alcanza a ver esa clorosis longitudinal entre las líneas de la hoja del foliolo. Y en estas hojas de tomate es una clorosis muy ligera de zinc, básicamente en las hojas jóvenes, con el tallo muy verde, con las líneas intervenales muy verdes, pero una clorosis marcada ligeramente amarilla entre las hojas. El otro elemento es el manganeso, microelemento activador de enzimas reguladoras de la respiración, el manganeso. También activa los aminoácidos, la lignina y el desarrollo
regular de la biosíntesis, de algunos reguladores de crecimiento. También está involucrado en la reacción de algunos transportadores de electrones o la cadena transportadora de electrones. También fotosintetiza oxígeno y es necesario para la síntesis de clorofila. También participa el manganeso. Entonces, son funciones básicamente hormonales en la planta que son coactivadores. Su movilidad es inmóvil, no lo podemos mover de las hojas viejas, por lo que lo vamos a encontrar en las hojas nuevas. Su deficiencia fisiológica es que reduce la tasa de crecimiento, una clorosis de la hoja que puede formar algunos puntos de necrosis. Sus síntomas es esa clorosis intervenal en hojas recientemente desarrolladas. Como vemos aquí en la página, en la imagen 35, a diferencia del anterior que fue el zinc, esa clorosis que vemos en la hoja está menos marcada por el color verde. Esta es una hoja madura de caña de azúcar que muestra esa clorosis longitudinal menos marcada que en el caso del zinc, ¿no? El manganeso sí es más general. En los cítricos también es una clorosis menos intensa. Se puede observar aquí que no decolora totalmente la hoja del cítrico. Igual en el maíz, una clorosis longitudinal que se puede ver con alguna variación con el verde, no tanto, ¿no? Pero en el caso de hojas de tabaco, sí se puede ver una clorosis general. Este es el caso de tabaco, el manganeso como es muy, muy, muy débil, ¿no? El boro es el otro microelemento muy importante en la formación de polisacáridos y transporte de algunos sacáridos o azúcares. También es coactivador o facilitador de los fenoles y metabolismo de ácidos nucleicos, la biosíntesis de giberelinas para el desarrollo de la planta y es muy importante para la formación de lignina y diferenciación del xilema y floema. Entonces, en los tallos, el boro es muy importante en ese principal células de desarrollo que tienen las células, la diferenciación que se da al principio, ¿no? Y está asociado con algunas células del desarrollo de la planta, les decía la diferenciación celular que se da cuando la planta empieza su desarrollo. Su movilidad es variable en algunas especies de baja movilidad. La deficiencia fisiológica es que en las hojas de reciente desarrollo y flores empieza a deformarlas, algunos internudos cortos y algunos tallos delgados en algunas tallos huecos en algunas especies de brasicáceas, así como hojas corrugadas y delgadas. Los síntomas son en algunas especies clorosis intervenal y puede formar deformaciones de la hoja. Entonces el boro se puede observar aquí en hojas de banano, cómo están así como arrugadas las hojas. Lo mismo esa deformación de hoja en algunas hojas de caña, como un poco arrugadas, es la deficiencia de boro. En el caso de cítricos, una excesiva reproducción vegetativa que muestra que pierde la dominancia apical, y en el coliflor, por ejemplo, el tallo hueco es muy común, ¿no? La deficiencia de boro por coliflor. En algunas papayas, manchas, esta formación irregular de la papaya, y en la palma, hoja de palma, esta hoja corrugada, ¿no? Esta deficiencia de boro. Finalmente creo que es el molibdeno el último. Este tiene una función en la activador de la nitrato reductasa y está envuelto en la fijación simbiótica de nitrógeno. El molibdeno es un coayudante del nitrógeno, entonces es moderadamente móvil en la planta y su deficiencia fisiológica es que reduce el tamaño de la hoja con algunas deformaciones y la insuficiencia diferenciación vascular en los desarrollos nuevos de la planta, ¿no? Sus síntomas es esta moteado intervenal y clorosis en hojas maduras. Aquí se muestra estos moteados en algunas hojas, estas manchas
que se extienden longitudinalmente en la hoja de caña. En el cultivo de pepino se muestra una clorosis y necrosis marginal de las hojas viejas, ¿no? Y aquí está este moteado en las hojas de pubescente. El cobre, finalmente, esta es una especie que protege contra las especies reactivas de oxígeno. Está envuelto en el transporte de electrones, de la cadena de electrones, y es muy importante para la biosíntesis de lignina, ¿no? Y el reconocimiento molecular del etileno para poder definir la madurez del fruto. Componente de la citocroma oxidasa y la plastocianina. Son moléculas importantes del desarrollo de las plantas. Su movilidad es inmóvil, no se puede mover de la planta vieja, de hoja vieja a las nuevas. Su eficiencia fisiológica es unas manchas necróticas y deformación de la hoja y aborto de algunos frutos meristemáticos, ¿no? Sus síntomas son hojas verdes con pérdida de vigor y de descoloración del tejido. Aquí se puede ver estos puntos en la hoja de caña, ¿no? Esta clorosis intervenal y algunos puntos en algunas secciones, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que quería que viéramos, ¿no? Cuáles son los síntomas. Y se los puse en inglés porque pues, ustedes dominan el inglés, ¿no? Nada más que les quise hablar un poco en español para que no se sientan tan abandonados que en puro inglés. Para que no se nos olviden las raíces. Así es. ¿Quién es Vega? ¿Quiénes están para tomar la asistencia, jóvenes? Moreno. Vega Armenta. Esparza Félix. Solí, profe. 8B, ¿verdad? Sí. Los que fuimos hace rato, ¿qué rollo? ¿Exentos? Cienón a todos. ¿Quién es? A ver, otra vez. Vega Armenta. Esparza. A ver, déjenme irme en orden alfabético. García aquí andaba en la mañana, ¿no? Vega también. Medina, Mendoza, Mesa, Monzón, Moreno. Aquí andaba Moreno. Orantes aquí andaba. Esparza también, profe. Ramos, Salazar. ¿Me pasé, Esparza? Esparza, Félix, Marina. Ya le puse. Ah, bueno. Salazar, Sánchez, Cital, Solís. Son los que andaban, ¿no? Ay, pero ahorita se conectó. Yo también andaba ya, ¿no me vio? No, ¿cómo no? Me voy a dar cuenta. Sí, ya pensé, le estaba preguntando, yo pensé que ella había abortado igual que la otra de la que se fue a la agrícola del Teojari. No sé quién es la otra. Pero aquí ya ¿Cómo se volví. llama? La Jetsa. Esa. Dice, y ahora que vamos a volver al presencial. No, que me voy a salir. Tengo una semana para recuperar todo el cuatri. La adrenalina, todo lo que da en una semana, Noemí. Pásenme trabajos, plebes. ¿Quiénes están ahorita, jóvenes? Está Esparza, aquí estaba. Sí, profe. El Oscar no está, ¿verdad? Moreno, ahí está Aníbal. Luis también. Y Solís, creo que Misael también. ¿Misael también está? Creo que sí estaba. Orantes, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, pues el pendiente es nada más trabajo final que platicamos en la mañana, Jacqueline. Sí, profe, es lo único que tenemos con usted.
Y el martes a ver si hacemos algo ahí de espectrofotometría en la universidad. Pero hasta el próximo martes. ¿A la misma hora, profe? Sí. Ah, ok. Gracias, señoritas, que tengan buen día. Igualmente. Igual, profe. Adiós.